Venga chicos, seguimos con los prismas. Vamos a ver cómo calcular el volumen de un prisma. Os recuerdo que tenemos dentro de los poliedros, que son las figuras que no tienen círculos, que no tienen partes curvas, ¿no? Cuyas caras son polígonos. Distinguimos los prismas, que tienen dos caras iguales y paralelas, y pirámides, que tienen una cara y un vértice en el lado opuesto. Los prismas, este sería por ejemplo un prisma hexagonal, porque sus dos bases son hexágonos, y esta una pirámide hexagonal. Este sería un prisma cuadrangular, ¿vale? Y a este, que tiene forma, digamos que de cartón de leche, todas sus caras son paralelogramos, en este caso son rectángulos, todas sus caras, se le llama también ortoedro. Veremos luego que es más fácil cuando tenemos ortoedros. Bueno, el volumen, aquí pone que el volumen del prisma es área de la base por altura. Vamos a verlo un poquito más en detalle. Aquí ya se acaba el Word y empieza mis hojitas a mano, ¿vale? Bueno, aquí tenemos un prisma. Tenemos un rectángulo aquí de 7 por 3, ¿vale? Y luego la altura de este prisma es 9, ¿vale? Y aquí tenemos otro rectángulo exactamente igual que la base, ¿vale? Entonces, primero que hay que aprenderse el volumen del prisma. No es el área, ¿vale? Los cuerpos geométricos en 3 dimensiones tienen volumen. ¿Cuánta agua puedo echar yo aquí dentro? Puedo verter aquí dentro agua o cualquier líquido, ¿vale? Entonces, área de la base por altura. Fijaos en un par de cositas. Primero, área de la base. Claro, el área de la base depende de la figura que sea la base. Aquí la base es un rectángulo. Pues el área de la base es el área del rectángulo. Ahora la calcularemos. Más difícil será, por ejemplo, este caso. El área de la base y la base es un hexágono. Hay que calcular el área del hexágono. Entonces, lo primero que tenemos muy claro es las fórmulas para calcular las áreas. Cómo calcular el área de distintas figuras. Si no, no podremos calcular esto. Y si no podemos calcular esto, no podemos calcular el volumen. ¿Vale? Segunda cosa. Entonces, primero hay que calcular el área de la base. Eso es un problema de geometría plana, de áreas. ¿Vale? Este es muy fácil. Ahora lo veremos. Después, tenemos H, altura. Bueno, altura es la altura del prisma. ¿Qué es esto? 9 centímetros. Luego, a veces, las bases también tienen su propia altura. Aquí, si la base es un rectángulo, su área es base por altura. Pero esta H la llamaremos de distinta manera. Ahora lo veremos. Vamos a calcular este primero. Tú primero escribes la fórmula. Volumen de un prisma, área de la base por altura. Y ahora dices, lo primero es calcular el área de la base. Los ejercicios de volúmenes, de prismas, también de pirámides, que veremos más adelante, pero ahora mismo el volumen de un prisma, lo primero que tienes que hacer es calcular el área de la base. No he sacado la base fuera, a lo mejor debería haberla sacado. Es un rectángulo, ¿no? Lo pongo ya sin perspectiva aquí, de base 7 y altura 3. 7 por 3. El área de la base es base por altura. Y ojo, esta altura no es igual a esta, es esta, no es 9, es la altura de la base, 3. Pues su área es 7 por 3, 21. El área, como siempre, en centímetros cuadrados. Bueno, ahora que tenemos que el área de esto es 21, pues vamos a calcular el volumen del prisma. Si es área de la base por altura, esto ya me lo he calculado, es 21, y esto es la altura del prisma, 9. Pues 21 por 9. Aquí lo tengo, 21 por 9. ¿En qué se medirá el volumen? Bueno, pues si el área es en centímetros cuadrados, el volumen es centímetros cúbicos. De centímetros cúbicos se puede pasar a litro. Un litro es un decímetro cúbico. El cambio de unidades, ya lo visteis en el cole, me lo voy a saltar. Ya lo veremos el año que viene porque os podéis liar mucho si os lo explico aquí, ¿vale? Pero de esto se podría pasar a litros. Esto lo podríamos pasar a decímetros cúbicos, moviéndonos por la escalera un escalón que son 3 posiciones, 0,189, y eso serían los litros. Pero no me meto aquí, no os pido que lo cambiéis de unidades. Centímetros cúbicos. Mucho cuidado, eso sí, con las unidades de cada cosa. La longitud se mide en centímetros, ¿vale? Esta base, esta altura, esta otra altura, una diagonal, cualquier cosa que me salga de aplicar el teorema de Pitágoras. El perímetro de la base, por ejemplo, que sería 7 por 2 más 3 por 2, ¿no? Eso se mide en centímetros. El área se mide en centímetros cuadrados. Por ejemplo, aquí el área de la base, ¿no? Centímetros cuadrados. Y el volumen se mide en centímetros cúbicos, que es como un cubo, como un dadito, en el que cada arista, no se le llama lados, se le llama aristas, mide un centímetro. El volumen que cabe ahí es un centímetro cúbico. Entonces, esta fórmula hay que sabérsela, ¿vale? Volumen del prisma es área de la base
por altura. Y hay que tener en cuenta que esto dependerá de qué tipo de figura sea la base. Y será más o menos difícil según la figura que tenemos en la base. Vamos con una un pelín más complicada. Este es un prisma, ¿qué adjetivo le ponemos? Este era un prisma cuadrangular, porque la base era un cuadrilátero. Este es un prisma, si la base es un triángulo, dilo tú, este será un prisma triangular, porque la base es un triángulo. Concretamente es un triángulo isósceles, aunque no lo parezca, pero es porque está en perspectiva, está dibujado en perspectiva. Este lado, si lo miramos desde arriba, es igual a este, ¿vale? El que no es igual es este, por eso no es equilátero, es isósceles. Estos dos lados son iguales y este es diferente. Ahora cuando los traiga lo dibujaré ya sin perspectiva. Por cierto, ¿este es un prisma regular o no es regular? Piénsalo, páralo y piénsalo un segundito. Bueno, pues si recuerdas, un prisma es regular si la base es regular. Esta base de aquí o esta base de aquí, que son la misma. ¿Es este triángulo un polígono regular? No. El triángulo regular tendría que ser un triángulo equilátero, con sus tres lados iguales. Y este es isósceles. Entonces, este prisma no es regular. Igual que este prisma cuadrangular, porque tiene la base, tiene 4 lados, tampoco es regular. Para que fuera regular, las bases tendrían que ser cuadrados. 7 por 7. Entonces, este sería un prisma cuadrangular regular. Pero no lo es. Y este, si la base fueran 7, 7 y 7, sería un prisma triangular regular. Pero no lo es. ¿Vale? Porque la base es un triángulo isósceles, no equilátero. Bueno, me dan los tres lados de la base y me dan la altura del prisma. Entonces, nos ponemos y tenemos que el volumen es área de la base por altura, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Que la base en este caso tenemos un triángulo. Tenemos que es un triángulo isósceles. Es un poquito más difícil entonces que el anterior. Hay que recordar de las lecciones de las semanas pasadas cómo calcular el área de un triángulo isósceles. Lo primero que hacemos es extraerlo y dibujarlo fuera sin perspectiva. Yo aquí no lo he hecho, se me ha olvidado y tal vez debería haberlo hecho. Extraer el rectángulo y dibujarlo ya aquí sin perspectiva, como si lo miraras desde arriba. Pero bueno, aquí ya sí. El rectángulo era tan fácil que bueno, se me ha pasado, ¿vale? Pero aquí sí. Cojo este triángulo, la base, y lo dibujo sin perspectiva. Si esto es 7, 7 y 10, pues ya lo dibujo como se dibuja un triángulo isósceles. Este y este misma longitud, dentro de lo chapucero que me ha salido, ¿vale? Y este, en realidad este debería haber sido un poco más largo, no está en escala exactamente, pero eso es lo de menos. A la hora de hacer los ejercicios no pasa nada. Entonces tengo que calcular el área de esto. Entonces tenemos que recordar cuál es el área de un triángulo. Igual que si la base es un hexágono, hay que recordar cuál es, cómo se calcula el área de un hexágono. Pero bueno, vamos a centrarnos en este. Área de la base, área del triángulo, base por altura entre 2. Esta hay que saberla, esta fórmula, es de semanas anteriores. Fijaos muy bien que tengo dos alturas, te pongo aquí, ojo, ¿vale? Hay dos alturas y no son iguales. Y si no son iguales, no puedo representarlas con la misma letra. Por un lado tengo la altura del prisma, que la he representado con H mayúscula. Si fijáis, en todos los casos la he puesto en H mayúscula. Aquí y también bueno, en el documento Word no, mira, porque esto no lo he hecho yo. Esto debería haber sido H mayúscula, ¿vale? Yo le voy a poner siempre a la altura del prisma, y cuando veamos pirámides también, H mayúscula. Aquí H mayúscula mide 12. Pero luego la base tiene su propia altura, ¿vale? Porque es base por altura entre 2, pero ¿esta altura cuál es? Esta altura es esta, la altura de este triángulo, que hay que representar aquí. Bueno, esa la he puesto con H minúscula. La altura del prisma es H mayúscula. La altura de la base, si es que la altura tiene base, el rectángulo, por ejemplo, el base por altura, el triángulo, el base por altura entre 2, o si tuviéramos un romboide, no os voy a poner un romboide de base, ¿vale? Pero también tendría altura, o un trapecio, pues esa altura de la base es H minúscula. Mientras que la altura del prisma es H mayúscula. Vale, entonces el área del triángulo es base por altura entre 2. La base es 10, pero la altura, siempre que, ahora cuando hablo de la altura de la base, no es 7. Os recuerdo, es esto. Entonces tenemos que extraernos este triángulo, poner aquí sus lados, el 7 se convierte en un 7 aquí, y esto de aquí es la mitad de la base. Si la base era 10, esto se convierte en 5, el ángulo recto este lo marco aquí claramente,
y veo que lo que yo quiero calcular, que es la altura de la base, fijaos que aquí estaría en perspectiva y iría por aquí, ¿vale? La altura de la base, como es lo que me falta, lo llamo X, ¿vale? Lo llamo X. Como X se identifica rápidamente, y esto después de varias lecciones ya debéis saberlo, es un cateto, ¿no? El que está enfrente del ángulo recto siempre es la hipotenusa. Esto es un cateto, entonces lo calculamos restando los cuadrados. Cuadrado de la hipotenusa menos cuadrado del cateto, esto lo hemos visto ya 25 veces. 7 cuadrado menos 5 cuadrado, se hacen los cuadrados, se hace la resta y se le calcula la raíz. Como siempre me quedo con el positivo. Ya lo he redondeado bien a 2 decimales. Esto ya lo hemos hecho muchas veces. Yo entiendo que debería salir con más o menos soltura. Ya sé que está visto a distancia todo, ¿vale? Pero bueno, este caso en concreto no es complicado. A lo mejor en los casos de trapecios o en algún hexágono se puede liar un poquito más. Pero el área del triángulo es base por altura entre 2. La altura es esto. Hay que calcularlo con Pitágoras. X es un cateto. X cuadrado es igual a este al cuadrado menos este al cuadrado. Si X fuera la hipotenusa, se calcularía sumando cuadrados. Hago los cuadrados, los resto y saco la raíz. Vale, 4,90 era esto. Ahora hay que no olvidarse de qué es lo que estábamos haciendo. ¿Para qué he calculado yo esto? Para calcular el área de la base, para ponerlo aquí. Entonces ahora vamos a calcular el área de la base. Base por altura entre 2. Pongo aquí de nuevo la fórmula. Siempre que aplico una fórmula pongo primero con letras, con lenguaje algebraico. ¿Vale? Venga, pues base 10, no 5. Os recuerdo que una vez hago Pitágoras ya de este triángulo me olvido. Quiero el área del triángulo completo. Y el triángulo completo tiene por base 10. Por altura, la acabo de calcular, 4,90 entre 2. 10 por 4,90 entre 2, se hacen las cuentas. 10 entre 2 es 5, 5 por 4,90, o se multiplica. 4,90 por 10, 49. 49 entre 2, 24,5. ¿Esto qué es? ¿Una longitud, un área o un volumen? Es un área, ¿no? Pues centímetros cuadrados. Cuidado porque hay un follón de unidades aquí, ¿eh? Por Pitágoras he obtenido una altura, una longitud, centímetros. Con eso me he calculado el área de la base, centímetros cuadrados. Y ahora, recordad de nuevo, ¿para qué estoy yo calculando el área de la base? Para calcular el volumen del prisma, ¿no? Que es área de la base por altura. Pues ahora me vengo aquí, cojo esta fórmula de nuevo, pongo área de la base por altura mayúscula. Área de la base, la acabo de calcular, es el área del triángulo, 24,5, altura, no la altura de la base, la altura del prisma, la H mayúscula, 12. Pues 24,5 por 12, ¿vale? Y como es un volumen, centímetros... Uy, este cálculo lo tengo mal, son 294, ¿eh? No me pongáis aquí la coma. Obviamente, 24,5 por 12 no puede dar 29 y pico. 24 por 5,5 por 10 ya da 245, ¿no? Pues un poquito más. 294, no sé si es un borrón que me ha salido en el folio o de la pantalla o de qué, ¿vale? No, de la pantalla no es. 294 centímetros cúbicos. Entonces, hay que no perderse. Tú pones área de la base por altura. Para el área de la base me calculo la altura. La altura la pongo aquí. Para el área de la base ponerla aquí. Tengo que ir como de atrás hacia adelante. ¿Vale? Venga, corto este vídeo aquí. Y pasamos a los ejercicios.